Buenos días, mi nombre es César Negra Terol, estudiante del Liceo Bolivariano María Briceño Iragorri de la Quinto 05. Tras esta grabación yo le vengo a traer lo que es mi exposición, que trata de algunos sistemas de gobierno y lo que fue el Holocausto. Comenzamos con lo que es la democracia. La democracia es un sistema de gobierno en el cual todo el poder del Estado es ejercido por el pueblo. Mediante mecanismos de participación se permite la participación del pueblo para la toma de decisión política. Tenemos que estos mecanismos de participación, o más conocidos como el sufragio universal, libre y secreto, sirven como identificador para decir que un Estado o gobierno es democrático. Esto se realiza con la finalidad de elegir un líder de dicho Estado o gobierno durante un determinado tiempo. Tenemos como exponentes de la democracia a Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo, más conocido como el padre de la política moderna, fue el que implementó las bases para el avance de la política y más que todo la democracia. Nacido en el 3 de mayo de 1469 en una localidad cercana a Florencia, en el seno de una familia relativamente noble, aunque empobrecida. Aunque no se sabe mucho de su infancia, se sabe que tuvo una educación bastante humanizada. En el año 1492 comenzó a trabajar para la República como secretario de la Segunda Cancillería y de los 10 de la guerra. Más tarde, en sus labores como diplomático en 1502, tuvo su primer trabajo diplomático en Francia, ante la embajada de César Borgia. En 1502 realizó una segunda misión diplomática en Francia. En 1506 comenzó a trabajar en la delegación frente a la corte de Julio II. Poco tiempo después fue nombrado canciller de los 9 oficiales. Durante su periodo de 6 meses, Maquiavelo se puso al frente de la embajada ante el emperador Maximiliano I. Hacia 1511 tuvo su última misión como diplomático en Francia y un año después fue apartado de todos sus cargos y obligado al exilio en Florencia. Durante su periodo recluido se pueden destacar algunas obras que él realizó, como El Príncipe en 1513 y Discurso sobre la primera década de Tito Livio desde 1513 a 1516, y entre otros. También se puede destacar que en el año 1526 volvió a adentrarse en la actividad política por un periodo breve de tiempo, ya que un año después, en 1527, murió en Florencia. Vamos con lo que es la dictadura. La dictadura es un régimen gubernamental en el cual se basa que todo el poder del Estado se lo va a obtener un solo individuo o un grupo de personas, o un grupo o una junta, ya que es una dictadura, es un sistema de gobierno donde no se permite la participación del pueblo, debido a que es un sistema no democrático y autocracia, y con autocracia. Decimos que como exponente de la dictadura tenemos a Augusto Pinochet. Augusto Pinochet nace el 25 de noviembre de 1915. Fue un dictador militar y político cuyo objetivo era hacer de Chile un país mejor, pero con un sistema de gobierno en donde no se permitía la expresión libre, ya que Augusto Pinochet, todo empezó el 11 de septiembre de 1973, cuando él lideraba un golpe de Estado hacia el gobierno anterior de Chile, dirigido por El Salvador Allende. Tras esa victoria, tras el bombardeo a la moneda, él logró hacerse con el cargo de absoluto de la República Chilena en 1974. El gobierno de Augusto Pinochet se caracterizó por el quebramiento del sistema democrático, por la disolución del Congreso Nacional, por la violación de los derechos humanos y por la restricción de los derechos civiles y políticos, tanto de la expresión libre, los grupos, la información, etcétera. Augusto Pinochet tuvo también muchos problemas limítrofes con tuvo temas limítrofes con el canal de Beagle con Argentina, ya que eso causó problemas entre ambas fuerzas militares de ambos países durante varios años, ya que uno quería apoderarse de ese canal y el otro no lo permitía. Otra de las cosas que se pueden destacar es que él quería implementar un nuevo sistema económico y social. Luego él avanzó y empezó a cambiar este sistema económico
y algunos no les gustó, cosa que causó una oposición en 1888 con el lema de no al plebiscito, debido a que años anteriores, años atrás, se inició una campaña, se inició bajo un plebiscito, se decretó un nuevo Congreso Político, en donde se determinaba que Augusto Pinochet iba a durar 8 años más bajo el cargo absoluto de la República de Chile. Pero esto no le gustó a muchas personas debido a que Chile no estaba dando una buena imagen como país y no era para nada, no se podía comparar para nada a lo que era la antigua Chile. Y esto ocurrió que una oposición se inicializara en 1888. Luego, en 1890, el no al plebiscito ganaron y en 1990 Augusto Pinochet entrega el mando como general en jefe de la República, pero siguió activamente en la política como general en jefe del ejército. Augusto Pinochet muere el 10 de diciembre del año 2006. Recibió honores fúnebres como excomandante en jefe del ejército y no como expresidente de la República. Tenemos lo que es el fascismo. Como fascismo se denomina a un movimiento y sistema político-social de ideología totalitaria, nacionalista, militarista y antimarxista, surgido en Italia en el siglo XX y luego fue difundido a las siguientes naciones de Europa. Como exponentes del fascismo tenemos a Benito Mussolini. Benito Mussolini nace el 29 de julio de 1883. Fue un político militar y dictador italiano, presidente del Consejo de Ministros Reales de Italia, desde 1922 hasta 1943. Benito Mussolini fue el que fundó el fascismo. Mientras, mientras que de patria se trataba, él quería formar un sistema de gobierno que diera una tercera vía ante el comunismo y el liberalismo que se estaba dominando durante esa época. Su objetivo principal era generar un sistema de gobierno que se basara en la tradición de la patria bajo el mando de un líder carismático. Benito Mussolini, asociado al Congreso de Ministros de Italia, fue expulsado en 1914, debido a que mantenía una postura nacionalista y totalitaria, mientras que la ideología de los jefes anteriores del Partido Socialista era internacionalista. Así que fue expulsado. Ya en 1922, como presidente del Consejo de Ministros, lo que realizó fue una marcha en donde realizó una marcha en Roma y tras su victoria fue nombrado presidente del Consejo de Ministros Reales en 1922. Luego de ser nombrado presidente del Consejo de Ministros Reales de Italia, él, bajo a la falta de oposición del rey Manuel III, lo que hizo fue anular el Parlamento y prácticamente lo disolvió y asumió él el poder total de la República Itálica, cosa que hizo que él llevó a Italia a ser el segundo imperio colonial y llevó a Italia a participar en la Segunda Guerra Mundial. El objetivo principal de Benito Mussolini era crear una hegemonía en Roma, de tal manera que Italia se beneficiara y dominando los otros países para que el pueblo de Italia se beneficiara de todas las cosas que les iba a brindar, ya que iba a ocuparse de espacios vitales para su pueblo. Él lo que hizo fue empezó a desarrollar más que todo el ampliamiento del armamento y en 1940 inició la participación de Italia en la Segunda Guerra Mundial. Benito Mussolini en los meses de 1943, él fue encarcelado por órdenes del rey Víctor Manuel III. Luego él decide escapar con su amante y su grupo de consejos de ideología fascista y mientras ellos estaban escapando por la frontera de Suiza, haciéndose pasar como diplomáticos españoles, los agarraron debido a que reconocieron la estafa que estaban cometiendo y el 28 de abril de 1945, el partisano urbano fue encargado de fusilar a Mussolini y a todos sus acompañantes, incluyendo a su amante. Muy bien,
así como tenemos ahora el nazismo. El nazismo, también conocido como nacionalsocialismo, se denominó al movimiento político que gobernó Alemania entre 1933 y 1945. Se caracterizó por ser una ideología de tipo fascista que exaltaba la supremacía de la raza aria, impulsaba la expansión imperial de Alemania y promovía sentimientos de antisemitismo, y su principal símbolo era la cruz en vástica. El nazismo fue una ideología de carácter totalitaria que otorgaba central importancia al papel del Estado, que controlaba todos los órdenes de la vida y que estaba representado en el liderazgo de un caudillo supremo, cuya misión era el de conducir al pueblo hacia su prosperidad económica y felicidad social. Como exponente del nazismo tenemos a Adolf Hitler. Hitler, también conocido como Adolfo Hitler, nace el 20 de abril del año 1889 en Braunau. Siendo hijo de un aduanero de origen austriaco, su infancia transcurre en Linz y luego su juventud en Viena. Fue un político, militar y dictador alemán de origen austrohúngaro, canciller imperial desde 1933 y fue líder de Alemania desde 1934 hasta su muerte. Llevó al Partido Nacional Socialista hasta el obrero alemán o partido nazi, estableciendo un régimen totalitario y durante el periodo conocido como Tercer Reich o Alemania nazi. Inició la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939 y es figura clave en la perpetración del Holocausto. Adolf Hitler afiliado al Partido Obrero al Partido Obrero Alemán. Fue precursor en 1919 y se convirtió en su líder en 1921. En 1923 decidió dar un golpe de estado fallido y eso llevó a que lo condenaran a 5 años de prisión. Bajo su estancia en prisión, lo que se dedicó fue a relatarle a los presos, a las personas que estaban allí, cómo era su libro, que se llamaba Mi lucha, en donde se encontraban ideologías y su autobiografía. Hitler salió 8 meses después y tuvo mucho apoyo popular, mediante la exaltación del pangermanismo y el anticomunismo, y aprovechando su talento oratorio, y él fue dando como que a conocer su ideología y su manera de pensar, y también obtuvo el apoyo de la propaganda nazi y las concentraciones de masas de simbolismo. Fue nombrado canciller en 1933. Y cuando fue nombrado canciller imperial, tras la muerte del anterior presidente, él lo que hizo fue autoproclamarse como jefe absoluto de la Alemania. Eso es lo que lo transformó en la República de Weimar en el Tercer Reich y gobernó con un partido único basado en el totalitarismo y en la autocracia. Hitler, el objetivo principal era establecer un nuevo orden basado en la absoluta hegemonía de la Alemania en el continente europeo. Esto quiere decir que su política exterior e interior se basaba y le iba a dar el total beneficio a la población alemana. Lo que iba a hacer era invadir dichos espacios vitales, para que así su pueblo nazi o su pueblo alemán pudiera vivir en ella. Como digo, bajo la dirección de las fuerzas alemanas y sus aliados, ocuparon en 1941 la mayor parte de Europa y la parte de África del Norte. Hitler, bajo cosas racistas, bajo ideologías racistas, él causó la muerte de más de 17 millones de personas, en donde están incluidas 6 millones de judíos, 7 millones y medio de gitanos, más conocidos como polacos no judíos, polacos judíos. Causó la muerte de millones de homosexuales, personas con discapacidades tanto mentales como físicas, y eso se le denominó Holocausto. En los últimos días de la guerra, Hitler se casa con su antigua amante en Berlín.
pero luego en 1945 los dos se suicidaron para así evitar ser capturados por el nuevo imperio. Esto fue lo que causó la muerte de Adolf Hitler. Para no ser capturado y torturado, decidió suicidarse. Ahora vamos con lo que es el socialismo. El socialismo es una corriente filosófica, política, social y económica que abarca una gama de sistemas socioeconómicos caracterizado por la propiedad social de empresas por parte de los trabajadores. Incluye teorías políticas y movimientos asociados con los tales sistemas. En pocas palabras, se puede decir que el socialismo es un sistema socialista al establecerse la propiedad social de los medios de producción y desaparece cualquier forma de propiedad privada. Es decir, que las cosas privadas las hacen para el beneficio de la sociedad, lo hacen público. Como exponente del socialismo tenemos a Robert Owen. Robert Owen nació en Gales en 1771, pensador y activista del primer socialismo británico. Owen, conmovido por las consecuencias sociales de la introducción del capitalismo durante la Revolución Industrial, él buscó la forma de mejorarle la calidad de vida a los empleados, desde su posición como empresario. Y el experimento de Owen fue algo innovador, ya que desde su posición como empresario logró darle la educación, logró darles vivienda y logró darle los diferentes tipos de beneficios como mejoró el salario y eso les dio a los empleados una mejor calidad de vida y se vio que le pudo reconocer el gran trabajo que realizaban en la empresa. Owen fue un pionero socialista inspirado aún por la fe de los pensadores ilustrados del siglo XVIII, en el progreso humano y en la posibilidad de reformar gradualmente la sociedad mediante la razón. Esto quiere decir que Owen fue considerado más tarde como un socialista utópico, ya que su ingenuidad buscaba solamente cambiar un poco lo que es el sistema político, pero sin llegar a la violencia. Era, por decir, un socialista pacífico. Cuando la fama de Owen se extendió por Bretaña, él lo que hizo fue colocar sus ideologías en las conferencias y en los libros. Luego de que, sin embargo, sus socios capitalistas evitaron que Owen les diera los beneficios a sus empleados. Se negaron a ello debido a que iba a generar un gran costo. De vuelta a Inglaterra, pasó a ser activista de incipiente movimiento obrero. Fundó la Bolsa de Cambio Equitativo de Trabajo, con la que esperaba desarmar el dinero, el beneficio y la explotación del trabajo obrero. Participó activamente en el movimiento de las cartistas que reivindicaban pacíficamente la introducción de reformas democráticas en el sistema político británico. Robert Owen muere el 17 de noviembre de 1858. Murió en Newton. Tenemos el comunismo. El comunismo es una filosofía política, económica y social que busca establecer la propiedad conjunta de los medios de producción y la eliminación de las clases sociales. El comunismo surge como una crítica al sistema capitalista, que promovía la acumulación del capital como mecanismo para generar riqueza, la propiedad privada de los medios de producción y la utilización del mercado como mecanismo de asignación de los recursos. De acuerdo al comunismo, el capitalismo es el responsable de la desigualdad social. Esto provoca que se genere una gran brecha entre las clases sociales. De esta forma propone la propiedad conjunta de los recursos productivos de modo tal que no exista una división entre ricos y pobres, que haya una igualdad social. Vamos con el exponente del comunismo que sería Lenin o Vladimir Ilich Ulyanov. Es el nombre de pila de Lenin, político comunista ruso nacido en abril de 1870. Fue líder del Partido Socialdemócrata de Rusia, específicamente de bolchevique, un sector radical que promovió la dictadura proletariado para llegar al socialismo. En noviembre de 1917 su partido da un golpe de estado
que se convirtió en la famosa revolución bolchevique. Lenin, quien estaba refugiado en Finlandia, regresa a Rusia para prescribir el Consejo de Comisarios del Pueblo y pasó a ser líder del Partido Comunista. Lenin fue retirándose de la dirección política a causa de una penosa enfermedad. Mientras tanto, Trotsky y Stalin se peleaban por sucederlo. En el poder, la situación que Lenin conocía, por eso dejó la constancia antes de morir, sobre su desconfianza hacia Stalin y preocupación por la burocracia. Lenin falleció en Gorky, en una población cerca a Moscú, el 21 de enero de 1924. Ahora tenemos las diferencias entre comunismo y socialismo. Una de las diferencias es que pertenecen a momentos temporales diferentes, ya que el socialismo y el comunismo pueden ser entendidos como dos etapas de un proyecto político y de producción. Primero viene el socialismo y después llega el comunismo. Es decir, en términos temporales son mutuamente excluyentes. Si bien, según los teóricos socialistas, para llegar al comunismo es necesario defender primero un programa socialista, el motivo lo veremos en el siguiente punto. Uno tiene clases enfrentadas y el otro no. ¿Qué quiero decir con clases enfrentadas? Que en el socialismo el concepto de clase social tiene mucha importancia. Una clase social es un colectivo de personas que es definido por la relación que éstas tienen con los medios de producción. Es decir, no es lo mismo tener que ganar dinero trabajando para otros que poseer recursos que hacen posible que otros trabajen para uno mismo, fábricas, tierras de cultivo, etc. En el comunismo, en cambio, ya no existen las clases sociales, ya que no hay nadie que posea de forma privada medios de producción. Dado que estos han sido colectivizados, esto hace que no sea posible estar en una situación de superioridad al poder explotar a personas obligadas a trabajar para otros. Otra de las diferencias es que tienen distintos principios redistribuidos. Tanto el socialismo como el comunismo pueden ser entendidos como modelos de producción y como un movimiento social y político. En este último aspecto, ambos dan mucha importancia a la redistribución de los bienes, pero no proponen lo mismo. El comunismo se asume que ya se está en una situación en la que es relativamente sencillo cubrir las necesidades de todas las personas, mientras que en el socialismo sí existen limitaciones que impiden eso, por lo que a la hora de priorizar el modo en el que se redistribuye, se tiene mucho en cuenta el esfuerzo. El rol atribuido del Estado. Históricamente, el socialismo se ha dividido en su concepción del Estado, mientras que los socialistas de raíz marxista defienden que el Estado no puede desaparecer en un periodo breve de tiempo. Otros asociados al anarquismo defienden la abolición de este para que desaparezca con un solo movimiento. Eso sí, ambas corrientes creen en la finalidad del socialismo es hacer que el Estado desaparezca. El comunismo, en cambio, es una situación en la que el Estado no existe. Desde el punto de vista de los comunistas, el Estado es simplemente una maquinaria que concentra el poder de imponer medidas políticas y económicas a favor de una clase social. Y como último, tenemos a lo que sería, uno abre la posibilidad de una economía centralizada y el otro no, el otro la distribuye. En el socialismo es posible hacer que todo lo que ocurra en la economía sea regulado desde una única instancia, si bien también hay socialistas que defienden la descentralización, en el comunismo en cambio no existe una entidad con la fuerza suficiente como para alterar significativamente la economía, ya que el Estado ha desaparecido. Ahora vamos con lo que es el Holocausto. El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático, burocráticamente organizado y auspiciado por el Estado de 6 millones de judíos por parte del régimen nazi. En 1993, la población judía en Europa sumaba más de 9 millones de judíos. Los nazis y habitaban en los territorios en los que los nazis, unos años después, iban a invadir. Como tal,
Esto se causó debido a problemas racistas, debido a que los alemanes creían que los judíos eran una gran amenaza para la misma Alemania. Y esto los llevó a invadir sus tierras y a hacer cualquier tipo de desastre como maltrato, ponerlos a trabajar forzosamente, maltratarlos, matarlos directamente. Y esto fue una desgracia porque causó la muerte de más de 6 millones de judíos, causó la muerte de más de 250.000 enfermos, ya sea discapacitados mentalmente y físicamente, causó 250.000 muertos en el de polacos, 250.000 muertos de gitanos, y esto solo fue al comienzo de la guerra. Ya a partir ya de 1945, ya de 2 de cada 3 judíos ya había sido ejecutado. Durante el Holocausto, las autoridades alemanas también persiguieron a otros grupos debido a la percibida inferioridad racial. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos que homosexuales, comunistas, socialistas y los testigos de Jehová. Aquellos también sufrieron un gran maltrato y los obligaban a trabajar forzosamente y luego de eso los explotaban y los mataban. Otra de las cosas que se puede decir es que durante los últimos meses de la guerra, las guardias de la SS trasladaron a los prisioneros a los campos de tren o marchas forzadas, también denominadas como marchas de la muerte, debido a que la Unión Soviética estaba tratando de liberar a aquellas personas y los alemanes para evitar que la mayor cantidad de judíos fuera liberada, lo que hicieron fue llevarlos a campos de muerte para asesinarlos y así evitar que la mayoría de los judíos escaparan con vida. Para los aliados occidentales en la Segunda Guerra Mundial, terminó oficialmente en Europa al día siguiente, el 8 de mayo, mientras que las fuerzas soviéticas anunciaron su día de la victoria el 9 de mayo de 1945. Tras el Holocausto, muchos de los sobrevivientes encontraron refugio en campos para personas desplazadas, administrados por las fuerzas aliadas. Entre 1948 y 1951, casi el 700.000 judíos emigraron a Israel, incluidos 136.000 judíos desplazados a Europa. Otros judíos desplazados emigraron a los Estados Unidos y otros países. El último campo para judíos desplazados se cerró en 1957. Los delitos cometidos durante el Holocausto devastaron a la mayoría de las comunidades judías de Europa, que eliminaron por completo a cientos de comunidades judías en la Europa oriental ocupada. Muy bien, ahora para finalizar, queda de mi opinión de qué método o qué sistema de gobierno yo utilizaría si yo fuera presidente. Si yo fuera presidente, elegiría un método, un sistema de gobierno como lo es la democracia, ya que allí es donde se permite la expresión libre sin ningún tipo de presión para la ciudadanía para elegir a sus representantes. Y es el sistema de gobierno que yo veo que bajo reglas y bajo, eh, si se mantiene bien y no existen corrupciones, pues puede llegar a un sistema de gobierno en donde las personas, en donde se busque la solución y se hace a la voluntad de la mayoría de las personas y no de los intereses individuales. Y llegaríamos a ser un país mejor debido a que algunas cosas la población puede ver y otras cosas como uno como político no puede ver. Así que pienso que este sistema de gobierno es muy importante debido a que permite la expresión libre, la información, grupo, etcétera. Y no te restringe, no te restringe de ningún tipo de información y de ninguna manera de expresarte. Tú puedes expresarte como tú quieres. De verdad, eso es un sistema de gobierno que me parece perfecto, ya que cada persona es libre de hacer lo que quiere y es libre de pensar y decir lo que quiere. Y no tiene por qué haber restricciones al uno decir algo indebido o uno pensar en contra de la ideología del gobierno, ya que no todo el mundo pensamos igual y cada mente es un mundo diferente. Por esta razón, yo elegiría este sistema de gobierno. Muchas gracias por escucharme. Esto ha sido todo por hoy.